La verdad en 30 minutos. El Ministerio Exponiendo la Palabra tiene el gusto de presentarles La verdad en 30 minutos. En este tiempo de tinieblas e ignorancias bíblicas, buscamos ser un faro en tu ayuda al cielo. Atento, porque Dios te habla a través de su palabra. La verdad en 30 minutos. Bien, hoy en La verdad en 30 minutos quiero hablar del peligro de las 3T. ¡Wow! Son tan peligrosas las T, sí, son re peligrosas, más cuando se trata de lo que voy a hablar. Siguiendo la línea de la que estuvimos predicando el otro día, ¿no? Sobre los famosos judíos mesiánicos que todavía conservan ritos de su vida pasada, cuando si sos cristiano, no, ya está, se acabó todas tus tradiciones. Porque el cristianismo es una nueva vida en Cristo, ¿no? Y Jesús de los dos pueblos hizo uno solo, que es el cristianismo. Por lo tanto, muchos de los supuestos evangélicos acá ya andan con la bandera de Israel, se ponen el chipal, el kipal, tantas bobeadas que se ponen encima, no tenemos nada que ver con la nación de Israel. Tenemos un judío que nos salvó, que se llama Jesucristo, al cual amamos, y amamos al pueblo de Israel y oramos por él, pero no sus tradiciones. Esos tenían 613 leyes para cumplir. Si vas a cumplir las 613 leyes, bueno, listo, si no, olvídate. ¿Cuáles son el peligro de las 3T? Y mejor dicho, ¿cuáles son las 3T? Son 3T, sí, se llama Torah, Templo y Talmud. Repito, el peligro de las 3T, de la Torah, del Templo y del Talmud. El judaísmo es, sin duda, la mejor religión sin Cristo. ¿Escuchó eso? El judaísmo es, sin duda, la mejor religión sin Cristo. Como religión, se basa en 3 pilares: la Torah, el Templo y el Talmud. Toda religión tiene su propio libro sagrado, su lugar santo y su cuerpo de tradiciones. ¿Es así también con su religión? Si sos un religioso, están practicando eso. Lo hacen los testigos de Jehová, lo hacen los mormones, lo hacen los Hare Krishna y lo hacen muchos llamados evangélicos. Hay 3 palabras que empiezan con la letra T y en torno a esa quisiéramos compartir hoy. Esas palabras tienen que ver con los 3 grandes pilares de la religión judía. La Torah, es decir, la ley, el templo de Jerusalén, el lugar donde Dios habitaba, y el Talmud, el libro de las tradiciones rabínicas, que son los pilares de toda religión. Ahora bien, la Torah pertenece a la ley, ¿no? En el nombre de Jesús. Así como la religión judía tiene una Torah, tiene un templo, o aspira a tenerlo hoy en día también, ¿verdad? Y tiene un Talmud, así también la mayoría de las religiones que hay en el mundo tienen su propia Torah, su propio templo y su propio Talmud. Cuando el Señor Jesús vino, se encontró con un Israel que estaba aferrado hasta 3 cosas. Solamente esas 3 cosas. Ni siquiera la voluntad de Dios, ni siquiera oír la voz de Dios. No se olvide que Malaquía fue el último profeta que habló de parte de Dios. Que Dios le dijo bien claro, Malaquía 1:1, habla a los hijos de Israel y dile tal cosa. No dijo, háblale a los cristianos y dile tal cosa. Malaquía es a Israel. Toda la nación de Israel. Leas el libro de Malaquía, vas a ver que habla a la nación de Israel. Nunca le habló a la iglesia. Cuando el Señor Jesús vino, se encontró con una Israel que están aferrados a estas 3 cosas, las cuales en vez de ayudar a reconocer al Mesías, lo ocultaron de sus ojos. Qué terrible, ¿no? Siempre me pregunto para mí mismo, ¿cómo es posible que tuvieron de frente al mismo Jesús, al Dios del cielo, caminando entre ellos, que ellos, sus profetas, los profetizaron y dieron señales de cómo serían las cosas y se cumplieron, y sin embargo, no lo conocieron? Lo mismo pasa con muchos cristianos hoy en día. Dice, sí, yo sirvo a Jesús, sí, estoy en una congregación ahí que no estás sirviendo a Jesús, no conoces a Jesús. Si decís que sos cristiano y vivís como hijo del diablo, no sos cristiano. Lo mismo pasaba con la nación de Israel. Se vanagloriaban de que eran los conocedores de la ley. Ahora bien, es importante ver que estas mismas 3 cosas están presentes hoy también en la cristiandad. ¿Ayudarán al pueblo de Dios a esperar al Señor? O, al igual que el antaño, serán más bien un tropiezo. El Señor nos ayude para verlo. El peligro de la Torah. La Torah es la ley de Moisés. Los judíos eran expertos, conocedores de la ley.
Ellos se vanagloriaban por conocer la ley. No se olvide que Nicodemo era uno de los maestros de la ley. Y cuando recurrió a Jesús a medianoche, porque no quería que nadie lo vea, Jesús mismo le dijo, pero tú eres un maestro de la ley y no sabes de qué te hablo. Oh, qué terrible, ¿no? Así hay muchos conocedores de la Torá, de la Biblia del oso y un montón de cosas, pero no conocen a Jesús. Ellos encontraron que en la ley había más de 600 mandamientos y procuraban enseñarlos a sus niños. Su celo por la Torá es un asunto muy conocido. Sin embargo, cometieron un error. Ellos tomaron ese libro sagrado y lo levantaron tan arriba que lo convirtieron en una especie de ídolo. Cuando el corazón del hombre se vuelve religioso, la Sagrada Escritura puede convertirse en un ídolo. Eso es terrible muchas veces. Mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero no conocer al Dios de la palabra. El cristianismo se trata de vivir una vida en relación con Dios, una vida de comunión con Cristo, una vida de comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué son tan engañados? ¿Por qué no viven una vida de comunión con el Espíritu Santo? ¿Por qué todo lo que le dicen creen, aun siendo una mentira tan grande como a veces lo dicen los llamados hombres de Dios que no son nada? ¿Por qué creen todas sus mentiras? ¿Por qué le creen a Antejebel, a Casluna, a Maldonado? ¿Por qué creen a Cristo la solución, a Rey de Reyes? ¿Por qué? Porque no conocen al Dios de la Biblia. Conocen la Biblia, pero no quién es Él. Tampoco conocen cómo piensa Jesús. Sí, soy cristiano. Bien, contame qué pensaba Jesús. ¿Cómo obraba? ¿Cómo actuaba? Contame quién era Jesús, le pregunto muchas veces a la gente. Y no saben qué decirme. Sí, Él es el Salvador del mundo, vino a morir por nosotros y por nuestro pecado. Nada más que eso. O sea, nunca leíste Mateo, Marco, Lucas, Juan. Nunca lo leíste. Ahora bien, la Sagrada Escritura puede convertirse en su ídolo. Las Sagradas Escrituras son un libro precioso. Ahí hay 800 o 1000 páginas que desafían el ingenio de los estudiosos, así como hay expertos en obras literarias, como el Quijote, por ejemplo, que se pasan toda la vida estudiándolas. Hay eruditos, grandes teólogos, que hacen lo mismo con este libro. Aquí hay profecías, hay misterios, hay cosas ocultas que ellos intentan desentrañar. Así las Sagradas Escrituras se transforman en un fin en sí misma. ¿Sabe? A mí trato de predicarle y enseñar a la gente de que tratemos de vivir lo que entendemos de la Biblia, no lo que no entendemos, y mucho menos hacer suposiciones. Hay una sarta de religiosos perdidos que hacen suposiciones sobre la Biblia, y muchos dicen que Eva no fue la primera mujer que Adán tuvo. ¡Wow! Es un adúltero Adán, ¿no? Es increíble cuando la Biblia dice que conoció a Adán, a Eva y tuvo a Caín. Hasta incluso dicen que Caín no era hijo de Adán y Eva. Mire cómo el diablo mete su mentira, sus engaños. Y mucha gente que no conoce la palabra de Dios dice, sí, bueno, es Dios. Debe ser así. Por favor, lea la Biblia, no crea mentiras. Volvemos, ellas tienen un lugar importante en la vida de un cristiano. Sin embargo, tenemos que precisar cuál es la función que cumplen. Para que no nos ocurra lo que a los judíos. Ellos eran conocedores del libro. Sin embargo, cuando se encontraron cara a cara con la persona de quien habla el libro, no lo supieron reconocer. Es terrible eso. Conocían supuestamente todo lo que era la ley. Y esa ley desde Génesis hasta Malaquía hablaba de Jesús. Y cuando apareció Jesús, no lo conocieron. ¿Qué pasó? Explícame. Lo mismo pasa ahora. Ahora bien, sin embargo, cuando se encontraron cara a cara con la persona de quien hablaba el libro, no lo supieron conocer. Qué tragedia, ¿no? Cuando llegó la hora de la verdad, no supieron aplicar lo aprendido. El Señor dijo a los judíos, ustedes estudian con diligencia las Escrituras, porque piensan que en ella haya la vida eterna. Juan capítulo 5, verso 39. Aquí se revela cuál era el problema que tenían los judíos. Hay un problema cuando se piensa que en la Biblia está la vida eterna, porque en la Biblia no está la vida eterna. En Juan 5:40, el Señor dice, y no queráis venir a mí para que tengáis vida. El Señor cambia el foco de la atención. No en la Escritura, sino en mí está la vida eterna. Pero los judíos no lo habían visto. El verdadero sentido y la razón de ser de las Escrituras es ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Jesús. Escúchame, Israel, ¿no te diste cuenta que toda la Escritura había dado testimonio de él?
¿No te das cuenta que hablaban de que Él iba a venir? ¿Cómo que no? Juan el Bautista, ¿cuántos profetas? Isaías, desde el huerto del Edén, ya estaba profetizado que iba a aparecer. Así como los judíos no supieron discernir la persona de Jesucristo cuando estuvo delante de ellos, pese a su conocimiento de la Escritura, los cristianos pueden también conocer la Biblia sin conocer al Jesucristo. Esto es una desgracia muy grande. Ahora, ¿cómo evitar caer en ella? ¿Sabe? Mucha gente, lamentablemente, que uno se relaciona, y estoy hablando de la parte ministerial, dicen conocer a Jesús. Pero usted lo ve cómo viven, qué hacen con su vida, qué hacen con su negocio, cómo tratan a las personas, cómo tratan por ejemplo, a su empleador y a mucha gente. Y deja mucho que desear de que conocen a Jesús. El verdadero Jesucristo no obraría de esa manera. ¿Me entiende? Hay mucho engaño, mucha mentira. Pero ¿por qué no disciernen? Porque no conocen a Jesús. Conocen la palabra, pero no conocen a Jesús. En Efesios capítulo 1, verso 17 encontramos la solución de Dios. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¡Wow! Mira qué bárbaro. Pablo ora para que el Padre de gloria les dé a los hombres de Éfeso algo que era fundamental para poder conocer a Jesucristo y los misterios de Cristo. ¿Y cuál es? Dice, espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Y quién es ese espíritu? El Espíritu Santo, que inspiró las Escrituras. Él es el único que puede abrir el entendimiento de los hombres para que conozcan lo que Él puso en ella. Esto me recuerda a mis primeros tiempos de mi vida cristiana. ¿Sabes? Yo jamás durante 20 años, nunca tuve una Biblia en mi mano. Ni sabía lo que era una Biblia, ni lo que decía. Pero a partir de mis 20 años y mi conversión a Cristo de corazón, tuve mi primera Biblia y comencé a leerla. Tenía sed de la palabra de Dios y quería aprenderla. Y me había dicho el que fuera el pastor en aquel entonces, un hombre de Dios extraordinario, el abuelo Pinto, tenés que orar y el Espíritu Santo te va a mostrar. Yo te puedo enseñar algo, pero el Espíritu Santo te tiene que revelar la verdad, porque vos tenés que conocer al Cristo con el cual vos te comprometiste a servirle para toda tu vida. Y tenía razón. Nunca una palabra tan sabia. Tenés que orar para que el Espíritu Santo, y tenés que ser guiado por Él. Parecen palabras tan fáciles muchas veces, ¿verdad? Pero ¿cuántos son guiados por el Espíritu Santo? ¿Cuánta gente ha venido a mí a decirme, mire pastor, tuve un sueño así, no me dice que es, como si esto fuera que, no sé. La verdad que a veces no. Hacen cada bobeada, que se creen que es cristianismo. Cuando el verdadero cristianismo es que vos tengas comunión con Dios. Y si querés preguntarle algo, pregúntale a Dios. Él siempre va a saber contestarte, pero te va a contestar dentro de los parámetros de la palabra. No te va a decir cosas que muchos dicen, ay, Dios me dijo esto, Dios me dijo aquello. Dios no se sale de la palabra. Ya lo dijo Pedro y lo vamos a repetir millones de veces, que tenemos la profecía más exacta que es la palabra de Dios. Ahora bien, recuerde, cuando el Señor les abrió el entendimiento a los discípulos después de la resurrección, para que entendieran la Escritura, lo que por años habían estado escuchando en la sinagoga como una enseñanza respecto del Mesías, recién allí pudieron entender aplicado a Jesús. El espíritu de sabiduría y de revelación es el único que puede abrir el entendimiento para conocer a Jesús y para entender espiritualmente las Escrituras. No hay otro. Podemos ir a los seminarios, sí, verdad, yo participé en un seminario teológico, hice todos los estudios para conocer la palabra, pero yo tuve un privilegio que muchos de ustedes no han tenido ni lo van a tener nunca. El hombre que me enseñaba era un hombre de Dios. Él vivió la palabra, sufrió por la causa de Cristo. Él tenía sabiduría de lo alto, él oraba, ayunaba, clamaba. No era cualquiera. Nunca olvido que en las clases que nos daba, que estábamos sentados todos en una mesa así alrededor de ella y él nos enseñaba, más de una vez cayó el poder de Dios sobre nosotros y terminamos todos de rodillas orando y llorando delante de la presencia de Dios. Es lo mismo que te enseña alguien que dice que sabe y te llena la cabeza de la palabra y de conocimiento, pero no te llena del Espíritu Santo, ni siquiera sentir la presencia de Dios cuando Él te habla. Gloria a Dios por el hermano David Estigarribia, que ya está con el Señor, se nos fue muy temprana edad, que con él íbamos a poner el seminario poniendo la palabra para enseñarle la palabra a la gente gratis para la gloria de su nombre. Ahora bien, para estudiar la Biblia con provecho se requiere algo muy distinto de la capacidad intelectual o la erudición teológica. Se requiere de tener el socorro de lo alto, un toque del Espíritu Santo al corazón.
¿Cuál fue el reclamo de Dios a Israel, por ejemplo? En los días de Jeremías, Dios tenía un reclamo contra Israel. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. ¡Wow! Jeremías 2:8. Ellos se preocupaban de las cosas externas, como lo hacen ahora, de estudiar la ley y de cumplir con el aparentaje religioso. Nada más que con eso. Era un aparataje de religión que ellos tenían, en las cosas que usaban, se ponían como hablaban, pero no le conocían a él. Y luego dice, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Epa, me ha hecho más, pero bueno, estos 2 males eran lo más grave. ¿Cuál eran? Me dejaron a mí, dice Dios, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el Espíritu Santo, que no retienen el conocimiento, que no retienen la sabiduría de Dios. ¿Sabe cuando alguien me dice no leo la Biblia porque no entiendo, o porque leo mucho y a veces no entiendo nada, ni me queda nada? Digo, qué problema, ¿no? Nunca buscaste a Dios para que te enseñe. No tenés comunión personal con Él. Porque yo no sabía nada. ¿Sabe lo que no saber nada? 20 años no saber nada de Dios. Y sin embargo a Dios le plació manifestarse en mi vida porque sabía que lo buscaba. ¿Sabe? Siempre fui un lector de muchas cosas, he leído muchos libros, sigo leyendo muchos libros. Pero cuando encontré la palabra de Dios me evoqué a la palabra porque quería saber qué decían los 66 libros, pero más que nada quería saber quién era Jesús. Quería conocerle. Y la mejor manera de conocerle es saber quién era Él. Ahora bien, ¿cuál es el mal mayor? Dice, me dejaron a mí. Así también pudiera darse el caso de que nosotros tengamos mucho conocimiento bíblico y lo hayamos dejado a Él. El gran dolor del Señor es que nadie buscaba conocerlo a Él. Israel fue una rebelión total contra Dios en todas las épocas, en todas las situaciones. Pasaba, no sé, póngale 20 años ahí obedeciendo a Dios y después los otros 40 desobedeciendo, cayendo en manos de sus enemigos. Hoy era un bajón, subir, un bajón, subir. Había un hombre de Dios como Samuel, donde la Biblia dice que sirvió Israel todos los días de Jehová Dios, o sea, todos los días de Samuel. Había un hombre influyente que llevaban al pueblo a conocer a Dios, a servirle, a honrarle y obedecerles. Lo mismo pasó en la época de Josué. Y sirvió todo Israel todos los años de Josué. Y qué bonito sería que en la realidad de hoy dijeran, y sirvió el cristianismo a Dios todos los años de Juan, de Manuel, de Andrés, de Pedro. Eso estaría buenísimo. No que diga, y engañaron a los cristianos todos los días de Caluna, Maldonado y una sarta de mentirosos. Avancemos una página más de Jeremías. Por ejemplo, veamos Jeremías 9, 23, 24. Dice, así dice Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto. ¿En qué? En el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, porque yo soy Jehová. ¡Wow! ¿En qué tenemos que alabarnos? ¿En qué tenemos que gozarnos? En entenderlo y conocerlo, porque yo soy Jehová. Pregunto, ¿le entendemos? ¿Le conocemos? ¿De verdad nuestra vida dice que le conocemos? Siempre que vamos a un lugar nuevo les explico a los hermanos, miren, su vecino no tiene una Biblia, no es un cristiano, pero usted le dijo que era cristiano. Entonces su vecino va a mirarlo como la Biblia, o sea, usted es la Biblia de su vecino. Así que tenga mucho cuidado cómo se comporta, cómo habla, cómo anda. Porque si usted le dijo que era cristiano y vive como mundano, le mintió. Y su vecino no va a querer creer nunca en Dios. Eso ha pasado muchas veces en lugares que hemos ido para reunirnos, que salimos a visitar al barrio y a preguntarle quién era el supuesto hermano que quería que reuniéramos, cómo lo conocían, y si era una buena persona y daba un buen testimonio de él. Entonces orábamos un tiempo y cuando Dios nos decía empezamos las reuniones en su hogar. Pero si toda la vecindad hablaba muy mal, no había lugar para hacer ningún tipo de reunión con esos. Ahora bien, ¿cuál es el motivo de la gloria, amados hijos de Dios? Conocer la Biblia. Tener comprensión acerca de ciertas cosas espirituales. No, solo conviene alabarse en entender y conocer al Señor. Eso Él dijo. Solo conviene alabarse y entender y conocer al Señor. Se entiende que no lo conocemos si no leemos la Biblia, ¿no? El problema de quedarse a mitad de camino, por ejemplo. En Romanos capítulo 1 dice que, habiendo visto los hombres el poder y la majestad de Dios reflejado en la creación, ellos no fueron más allá para decir, ¿quién es el maravilloso ser que hizo esta cosa maravillosa para darle gloria? Fácilmente el hombre se queda a mitad de camino al no discernir lo que son los medios y los fines. La contemplación de la creación debería arrojar a los hombres tras la búsqueda de Dios. Asimismo, el estudio sincero de la Escritura debería arrojar al hombre en brazos de Dios
y no dejarlo enredado en las profundidades y misterios que ella encierran. Pierden mucho tiempo embobeada cuando leen la Biblia. Lo que Dios quiso que sepamos están ahí, lo que no, Dios no nos va a enseñar. O cuando a Él se le ocurre nos va a revelar. La creación y la escritura son dos medios y no fines en sí mismos. La gran invitación que hace la creación es que adoremos a Dios por su grandeza. La gran invitación que hace la escritura es que encontremos a Cristo, que sea donde sea que lo tomemos, lo veamos a Él. El problema es quedarse a mitad de camino. La perfección y la hermosura de este libro habla de la perfección más grande, de la hermosura mayor, del creador de este libro. Por lo tanto, rechacemos toda enseñanza que nos deje enclaustrado en un conocimiento meramente bíblico, porque tenemos que ir más allá, a aquel de quien ellas nos hablan. No seamos como los religiosos de aquel entonces, como los escribas, como los fariseos. Se vanagloriaban de saber toda la ley, toda la Torá, de adorar su templo y de tener sus tradiciones con el Talmud. Pero llegó Jesucristo y no lo conocieron. Qué triste, ¿no? Pero es lo que está pasando en la realidad de hoy. Muchos lugares hablan mucho de un Jesús que ni siquiera conocen, que ni siquiera es un Jesús bíblico. Hay lugares donde predican un Jesús miserable porque te la pasan de las 3 horas de reunión, te la pasan 2 horas pidiendo plata porque se necesita para la obra, dice, para el reino, para esto. ¿Sabes? Si Jesús necesita mi dinero, entonces no es Dios. Si la Biblia dice que es el dueño del oro y la plata, ¿sabe? Para mi padre, no sé si para el tuyo, pero para el mío, el oro es simple asfalto en el reino de los cielos. Allá en la Nueva Jerusalén es simple asfalto. Mira el valor que le da Dios. Nada. Él es el dueño de todo. Y eso es, mucha gente no lo entiende. Si mi padre necesita dinero, no es mi padre. Es todo lo contrario. Nosotros somos los necesitados, no él. Pero viene bien de que dispongamos nuestro corazón para ayudar a los huérfanos, a las viudas, a los ancianos, a las madres solteras y a tanta gente que está padeciendo. Y usted sabe en qué lugar de su barrio existe esa necesidad. Vaya y ponga el dinero en ese lugar, en esa necesidad, en esas personas. Sea directo con la necesidad ajena. Y comprométase con ayudar los comedores, ¿sí? Y vaya y ayude y coopere y ponga su tiempo, su dinero, lo que usted quiera. Pero vaya directamente a la necesidad. No tenga intermediarios. El único intermediario entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y entre los comedores de la nueva iglesia primitiva no existían intermediarios. Por eso tenemos que ser sabios. No enriquezamos a quienes están mintiéndonos, a quienes están engañándonos. Seamos hombres sabios. Conozcamos al Cristo de la gloria que dejó su trono, su grandeza, su majestad. El Dios que se hizo hombre. Yo puse un flyer, siempre lo pondré, que dice, yo no adoro a hombres que se hicieron dioses. Ay, que son más grandes que... No, yo adoro al Dios que se hizo hombre y caminó por esta tierra, que se llama Jesús. Así que por lo tanto, acuérdense, tengamos cuidado con las 3T. Y en esta época, más que nunca, la mentira del judaísmo está queriéndote inculcar la Torá. Uy, tenés que leer la Torá porque el nombre de Jesús está mal expresado, está mal dicho, porque se dice acá, se dice allá. Siempre les repito lo mismo. Cuando tuve que orar por endemoniados, solamente le dijo, salen en nombre de Jesús, y ¿sabe qué? Los demonios se fueron. Los demonios no me dijeron, para José, no conocés la Torá, no se dice de esa manera el nombre de Jesús para que no vayamos. Salieron volando. Y las veces que hemos orado por personas enfermas y algunas terminales, Dios las sanó. ¿Y sabe qué? Fue en el nombre de Jesús. Así que el nombre de Jesús tiene poder. Y nosotros somos cristianos. Por lo cual tenemos que amar, respetar y honrar el nombre de Jesús y no ser como los judíos, quedarnos estancados en la Torá, en el templo y la Talmud. La tradición es lo que destruye todas las cosas. Y sabe, nosotros no predicamos tradiciones. Nosotros predicamos a un Cristo, ya le digo, glorioso, maravilloso, precioso, que le plació un día venir a morir por mí, que es un reverendo pecador, pero que le plació hacerlo para que yo hoy pueda predicar su palabra y tener nueva vida en él. Si entendiéramos eso, de que solo a eso nos puede salvar y conocerlo, es lo más glorioso que hay en esta vida. Así que recuerden, el peligro de las 3T, Torá, Templo y Talmud. Le damos gracias por su tiempo con el ministerio Exponiendo la Palabra. Será hasta el próximo encuentro en La Verdad en 30 minutos. Muchas gracias.